Continuamos con el estudio que tiene como título El caso de Satán, Satanás, el diablo, segunda parte. Recordemos que la palabra hebrea Satán no es un nombre propio, sino que es un adjetivo calificativo, o si lo quiere, un título, que de hecho la han transliterado al español como Satanás y también la han transliterado del griego diabolus a diablo. Realmente lo que significa desde el hebreo es alguien que se opone. Habiendo dicho eso, vamos a demostrar la objeción número 3 de este estudio. O sea, que el Eterno no tiene un enemigo per se llamado el Satán, Satanás, diablo. Pero hay que aclarar algo con relación a la palabra hebrea Satán. Esta palabra hebrea no se tiene que entender como alguien maligno que quiere hacer un mal o daño. Aunque se pueda traducir al castellano o al español como adversario, como alguien que se opone o inclusive enemigo, no podemos entenderlo como un enemigo que nos va a hacer un daño, algo malo, algo que nos va a destruir. No necesariamente, sino al contrario, la palabra Satán en muchas de las ocasiones solamente es algo o alguien que se nos opone aún para nuestro propio bien. Mas aún así, para poder entender mejor este tema, tenemos que recordar que el idioma hebreo no es un idioma abstracto, sino que es más conceptual, más concreto. Lo recuerdo porque resulta que en hebreo también existen otras palabras que también se traducen como enemigo o adversario, pero en este caso sí que transmiten la idea de un adversario opositor hostil. ¿A qué me refiero con eso? Cuando usted, por ejemplo, o yo escuchamos la palabra enemigo o adversario, enseguida automáticamente se nos viene en la mente que es alguien que nos va a hacer daño, que va a pelear en oposición a nosotros hasta el punto de destruirnos. Bueno, resulta que la palabra Satán no es así, pero en hebreo sí que existen palabras que significan eso que en español tratan de transmitir. Por ejemplo, hay dos palabras. Está la palabra hebrea oyeb y la palabra hebrea zar. Estas dos palabras sí que dan la idea de entenderlo como en español se entiende, o sea, un enemigo hostil. Oyeb y zar respectivamente son enemigos y adversarios. Se pueden utilizar también intercambiablemente, pero Yep sí que se puede traducir literalmente y aún en su significado literal, válgame la redundancia, como enemigo, o sea, como ese enemigo que nos quiere hacer un daño, que nos quiere destruir, que nos quiere hacer un mal. De la misma forma, la palabra hebrea zar también transmite esa idea. Se puede traducir como adversario, pero como ese adversario que nos quiere hacer un mal o dañarnos. Por ejemplo, en los pasajes de la Escritura donde podemos ver esto claramente, y de hecho se encuentran las dos palabras juntas, es en el libro de Devarim o Deuteronomio, en el capítulo 32. Y vamos a leer desde el verso 27. En esta versión, la versión israelita nazarena, la BIM, dice de la siguiente manera: de no haber sido por el temor a la provocación del adversario, sus enemigos, que podían juzgar mal y decir, nuestra mano fue la que prevaleció, nada de esto lo hizo el Eterno. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, traducido al español, la palabra adversario y enemigos. Ahora vamos a ir al interlineal hebreo para ver si estas dos palabras que yo le estoy mencionando aparecen ahí juntas. Vamos a ir entonces al interlineal hebreo utilizando el diccionario o concordancia Strong en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 32, y vamos a el verso 27.
Aquí vemos entonces que aparecen las dos palabras. Está la palabra oyeb, que está conjugada obviamente, y la podemos ver en el diccionario y concordancia Strong con el número 341. Y vamos a ver también la palabra zar, que está conjugada, que aparece como zaremó. La transliteración, y aquí está como aparece en la concordancia o diccionario Strong, con el número 6862. Volviendo de nuevo a lo que es la palabra oyeb, según el diccionario Strong, puede traducir enemigos, enemigo, adversarios, odiando un adversario. Aquí también le ha dado estas definiciones que es aborrecedores, enemigas. Mía prevaleció. Ok, y la raíz de esta palabra oyeb es la palabra ayab. De hecho, creo que aparece aquí, mira. La palabra ayab que vemos en el diccionario o concordancia Strong con el número 340, ayab, y que se traduce como enemigos hostiles. Entonces, por un lado, ciertamente en hebreo existen estas dos palabras. Está la palabra oyeb y está la palabra zar, que hace diferencia con la palabra satán. La palabra satán para dar a entender que es un opositor, pero no necesariamente un opositor en el sentido de que nos va a hacer daño, sino que es un opositor en el sentido de que se va a oponer a nuestros pensamientos, no necesariamente para hacernos daño, sino para hacernos reflexionar también. Ahora, lo interesante es que el Eterno puede utilizar a alguien como Satán, o sea, para oponerse a una persona o a unas personas o a un pueblo para el bienestar de ellos mismos. Pero hay casos en que una persona puede pasar a ser enemigo del Eterno. Siguiendo con la palabra hebrea oyeb, esta tiene su equivalente en griego y esta es la palabra griega extros. Y esta palabra extros también dan la idea de la palabra hebrea oyeb o ayab. Y esta la podemos encontrar, por ejemplo, en lo que es en el libro de Mateo, capítulo 5. Y vamos a leer desde el verso 43 en adelante. Noten lo que dice aquí en el 43. Ustedes oyeron que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que le persiguen. Aquí, por ejemplo, la idea de enemigo es una persona que obviamente quiere hacernos daño. No necesariamente un enemigo que se va a oponer solamente porque quiere hacernos ver que estamos equivocados, sino un enemigo aquí en este texto o en el contexto de este texto es alguien que nos quiere hacer daño. Obviamente, por lo cual Yeshua le dice también a aquellos que los están escuchando, aquellos que te quieren hacer daño, que es tu enemigo, obviamente, ámalo. Y vamos a ver el texto griego, vamos a ir al interlineal griego para ver cuál es la palabra en castellano enemigo. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 5, verso 43. Y dice, ¿has escuchado que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás el enemigo tuyo? Aquí aparece la palabra griega extros y aquí lo vamos a ver con su número strong. Aparece con el número 2190 extros o extrox, que es un adjetivo y aquí lo han traducido como enemigos, enemigos hostil. De hecho, aquí lo dice más claro, dice propiamente enemigo, alguien que expresa abiertamente su hostilidad, enemistad, que es motivado por un odio arraigado, o sea, un enemigo que quiere hacer daño. Los pasajes de las escrituras donde aparecen estas dos palabras juntas en hebreo y en griego, en el pasaje de Matitiá o Mateo. La otra palabra que les quiero compartir es la palabra, como ya había mostrado anteriormente o al principio, es la palabra zar en hebreo, que según el diccionario exhaustivo o concordancia Strong, la podemos encontrar con el número
H6862, así es como aparece en hebreo, que es un adjetivo y que se puede traducir al español como enemigos, enemigo, angustia, estrecho, un lugar apretado, un guijarro, un oponente, adversario, adversario, tribulación, aflicción, angustiado, estrecho, afligieron, afligirá, angosto, angustura, angustiador, angustiadores, angustias, atribulada, cercasen, congoja, el que estresa, estrechamente, opresor, pedernal, reducida. Y en griego es la palabra antikemai, que según el diccionario y la concordancia Strong la podemos encontrar con el número G, el G es por griego, 480, y así es como se escribe en griego, que es un verbo que se puede traducir al español como adversarios, oponen, adversario, mentir, opuesta, oponerse a, resistir a, contraria, opondrán, oponiéndose. Y esto a la misma vez, o sea, la palabra antikeimai viene de dos palabras griegas. Anti, que la pueden encontrar en el diccionario Strong con el número 473, que se puede traducir como contra, y la palabra keimai, que aparece en el diccionario Strong con el número 2749, que es poner, o sea, propiamente colocar completamente contra algo, oponerse categóricamente a algo, como en el caso de alguien que es totalmente inconcebible, insoluble, implacable, pero comúnmente es traducido como adversario, pero para hacer daño, para dañar, para o por maldad. De la misma manera que la otra palabra anterior, la palabra hebrea oyeb, que en griego es extros. Las dos significan enemigos, la otra adversario, pero aquel que lo hace adrede por maldad, por querer realmente dañar. Entonces, la palabra hebrea Satán se debe entender como uno que sale o funge como opositor, o sea, para llevar la contraria. Esto hay que entenderlo, no tanto para dañar, no tanto para destruir, sino que por el bien de la persona. En este caso, puede ser cualquier cosa o alguien que puede ser enviado o puede ser escogido como un instrumento o herramienta para que cumpla esa función. Habiendo dicho esto, entonces vamos a analizar la siguiente objeción. ¿El Eterno realmente tiene un enemigo per se llamado el Satán? Y vamos a ver que no. Habiendo entendido lo que es la palabra hebrea Satán y habiendo entendido la palabra hebrea Oyeb y Sahar, y así responder objetivamente la pregunta de la objeción. Y para esto vamos a analizar varios pasajes de las Escrituras y ahora vamos al libro de Isaías, el capítulo 40. Y vamos a leer desde el verso 12 en adelante. Note lo que dice este pasaje. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano y calculó la extensión del cielo con su palmo y contuvo en una medida el polvo de la tierra? Pesó los montes con una pesa y las colinas con una balanza. ¿Quién ha escudriñado la mente del Eterno? ¿Y qué hombre puede decirle su plan? ¿A quién consultó él? ¿Y quién le enseñó o lo guió en el camino correcto? ¿Quién lo guió en el conocimiento y le mostró la senda de la sabiduría? Las naciones son más que una gota en un valle, estimada como polvo sobre una balanza. Él levanta las islas como motas de polvo. Mire, antes de continuar, hay que ver el contexto de todo. Aquí lo que estamos viendo es que el Eterno, por medio del profeta Isaías está tratando de hacerle ver al pueblo que no hay nadie igual a él. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta de que el Eterno les está haciendo ver a ellos que no hay nadie que se compare a él. Y sigue diciendo, el Lebanón no bastaría para combustible, ni todos sus animales para un sacrificio. Todas las naciones son como nada delante de él. Las considera como menos que nada. Y sigue diciendo, ¿con quién entonces pueden comparar al Elohim? ¿Qué imagen compara con él? ¿El ídolo?
el escultor le da forma y el platero la recubre con oro y le forja cadenas de plata. Como regalo escoge la caoba, una madera que no se pudre, y se busca un escultor diestro para que le haga un ídolo firme. Entonces, está haciendo una comparación entre lo que es él, haciendo saber de que no hay nadie igual como él, ningún ser, pero además también está poniendo o haciendo una comparación entre él y los ídolos creados por mano de hombres, en este caso esculturas. Y sigue diciendo, ¿acaso no saben ustedes? ¿No han oído? ¿No se les ha dicho desde el mismo principio? ¿No han comprendido cómo fue fundada la tierra? Él es el que está centrado sobre el círculo de la tierra, cuyos habitantes le parecen como saltamontes, el que despliega los cielos como un velo y los extiende como carpa para habitar. Él convierte en nada a los potentados, hace a los gobernantes de la tierra como cosa vana, apenas plantados, apenas sembrados, apenas su tallo ha echado raíz en la tierra. Cuando él sopla sobre ellos y se secan, y el torbellino los levanta como a la paja. ¿A quién pues me harán semejante? ¿Con quién me pueden comparar? Dice el santo. Levanten en alto sus ojos y miren. ¿Quién creó estas cosas? El que saca y cuenta al ejército de ellas, que a todas llamas por su nombre, por su gran vigor, su vasto poder, ninguna faltarás. Porque pues, dice, oh Jacob, ¿por qué declaras, oh Israel, mi camino le es oculto al Eterno y mi causa es ignorada por mi Elohim? ¿No lo sabes? ¿No has oído? El Eterno es el Elohim eterno, creador de los confines de la tierra. Nunca se cansa ni se fatiga y su sabiduría es insondable. Él da fuerza al cansado, fresco vigor al agotado. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes tropiezan y caen. Pero los que confían en el Eterno renovarán sus fuerzas, como las águilas echan nuevas plumas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, aquí, por lo menos en este pasaje, en su contexto, está mostrando que no hay ningún ser del mismo nivel a él, mucho menos un ser que le pueda dar guerra o oponerse de tal manera como se entiende en nuestra cultura que es un enemigo. Un enemigo se puede poner con nosotros, inclusive hacernos batalla o guerra al mismo nivel y más que nosotros. Así es como uno entiende la palabra enemigo en nuestra cosmogonía, en nuestra cosmovisión. Pero resulta que en la cosmovisión hebrea no es igual. De hecho, el Eterno está haciendo ver de que no hay nada que pueda ser no solamente no superior, sino ni siquiera igual a él. Esto por lo menos nos debe dar una idea de que ciertamente él no tiene un enemigo como el concepto de enemigo que se nos ha transmitido a nosotros en nuestra cultura occidental. Por ejemplo, otro pasaje que nos va a traer un poco más luz a esto es en el mismo profeta Isaías o Isaías en el capítulo 43. Y vamos a leer desde el verso 10 en adelante. El pasaje dice, ustedes son mis testigos, declara el Eterno, mi siervo que yo escogí, para que me conozcan y crean en mí y entiendan que soy yo. Antes de mí no fue formado ningún él, o sea, ningún Dios, ningún poderoso. Y después de mí, ninguno existirá. Ninguno sino yo, el Eterno, fuera de mí. Nadie puede salvar. Solamente yo predije el triunfo y yo hice que sucediera, lo anuncié, y ningún Elohim, o sea, Dios extraño, estaba entre ustedes. Así que ustedes son mis testigos, declara el Eterno, y yo soy Él, yo soy Dios, yo soy el poderoso. Aún antes que hubiera día, yo soy. Nadie puede librar de mi mano cuando yo actúo. ¿Quién puede revertirlo? Ahora, aquí no está diciendo por ningún lado de que hay un solo Elohim y no hay más, sino lo que está mostrando aquí es que no hay uno igual que él y no va a haber o no hubo antes alguien igual a él y no lo va a haber después. Aunque hayan otros Elohim que la misma escritura nos los muestra,
Ellos están subordinados al Eterno. De hecho, el Eterno es el que le da la potestad y la autoridad de convertirse en Elohim, en tales. Pero no son Elohim de la estatura del Eterno. Y eso es lo que está mostrando aquí este pasaje. El pasaje está diciendo, no hay ninguno igual a mí. No lo ha habido, no lo hay, no lo habrá. También lo podemos leer en Isaías, en el capítulo 44. Vamos a leer desde el verso 1. Dice, y ahora escucha, oh Jacob, mi servidor, oh Israel, a quien yo escogí. Así dijo el Eterno, tu Hacedor, tu Creador, que te ha ayudado desde que naciste. No temas, mi servidor Jacob. Yeshurun, a quien yo escogí. Así como yo derramo agua en suelo sediento y lluvia en tierra seca, así derramaré mi espíritu sobre tu linaje y bendición sobre tu posteridad. Y brotarán como la hierba, como los sauces junto a corrientes de aguas. Uno dirá, yo soy del Eterno. Otro usará el nombre de Jacob. Otro escribirá sobre su mano del Eterno y adoptará el nombre de Israel. Así ha dicho el Eterno, el Rey de Israel, su Redentor, el Eterno de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim. Aquí no está diciendo que no hayan Elohim o otros dioses. Aquí está diciendo que así como él, no lo hay. ¿Por qué? Porque hemos visto desde el principio que sí hay otros, inclusive puestos por él, pero alguien igual que él, no, no lo hay. No hay alguien igual que él, no hay alguien que pueda decirse, yo estoy a la misma estatura o medida de él. Inclusive para darle guerra, para darle batalla, no lo hay. Y sigue diciendo, ¿quién como yo puede anunciarlo, puede proclamarlo e igualarme? En eso, ¿se dan cuenta el contexto? No es que está diciendo de que haya un solo Elohim, que es él y punto, no hay más, sino que le está diciendo, así como yo, no lo hay. Yo soy el que he provocado, yo soy el que ha hecho, de mí es que se originan los demás. O sea, esto para dar a entender que no hay alguien que le pueda dar guerra, batalla, lucha al Eterno. Y sigue diciendo, noten esto, así como yo le dije el futuro a un pueblo antiguo, se les prediga sucesos venideros. No se asusten, no tengan miedo. No te predije desde antaño, yo predije y ustedes son mis testigos. ¿Hay algún Eloa, o sea, Dios, entonces, aparte de mí? O sea, que les dé todas estas señales, que sea tan poderoso como yo. No hay otra roca, no conozco ninguna. O sea, el Eterno está diciendo, no hay alguien que se compare como yo. Nadie me da la medida. No hay nadie que pueda decir soy igual a él y por ende yo puedo darle batalla, guerra a este Elohim también, al Eterno. El mismo Eterno está diciendo, no hay nadie como yo. ¿Por qué? Porque eso era lo que estaban haciendo los hebreos. Los hebreos estaban poniendo Elohim o dioses al mismo nivel que el Eterno. Y el Eterno le dice, estás perdiendo tu tiempo. Malgastaste tu tiempo en la nada. Porque no hay nadie, ni siquiera igual a mí. Mucho menos mayor, obviamente. Miren lo que dice aún Yesaya o Isaías en el capítulo 45, verso 1. Dice, así dijo el Eterno a Coresh, su ungido. Dice, a quien tomó por la mano derecha para derribar naciones delante de él, para quitarle los cinturones a los reyes, para abrir puertas delante de él sin que ninguna puerta quede cerrada. Yo iré delante de ti, le dice a Ciro, y allanaré las montañas que se alzan, romperé las puertas de bronce y haré pedazos las trancas de hierro. O sea, para referirse del castigo que le iba a dar a Babilonia. O sea, Ciro iba a ser la herramienta escogida, el Mashiach del Eterno para castigar a Babilonia.
por lo que Babilonia había hecho. Dice, yo te daré tesoros escondidos en la oscuridad, en lugares secretos, para que sepas que soy yo el Eterno, el Elohim de Israel, al que te llama por nombre, a causa de mi siervo Jacob. Mira por qué lo está haciendo. De Israel mi elegido, yo te llamo por tu nombre. Y esto es una profecía cientos de años antes que hubiera ocurrido. Sigue diciendo, te honro por tu título, aunque tú no me conoces. ¿Se dan cuenta? Que aunque las personas no sepan y no conozcan del Eterno, el Eterno los utiliza sin que ellos ni siquiera sepan o conozcan del Eterno, sin que sepan que el Eterno los está utilizando. Y sigue diciendo, yo soy el Eterno y no hay ningún otro. Y mire, noten algo aquí. El Eterno, que es la traducción literal al español, que eso es lo que significa, el Eterno está diciendo, así como yo, Yuhei Bajei, no hay otro Yuhei Bajei, no hay otro Eterno. Y sigue, aparte de mí, no hay Elohim. O sea, no es que Él sea solo, sino que igual a Él, que haya otro Yuhei Bajei, no lo hay. Y sigue diciendo, yo te ciño, aunque tú no me conoces. O sea, estás diciendo, yo te estoy utilizando y tú no vas a ver. Para que se sepa, de este a oeste, que no hay nadie más que yo. O sea, no hay otro eterno. Y sigue diciendo, para que se den cuenta que se está refiriendo a que no hay otro eterno. O sea, Yuhei Bajei. No es que no haya más Elohim, sino que no hay otro igual que él. Dice, yo soy el eterno y no hay otro. No está diciendo que no hay más Elohim, o sea, que no hay más dioses, sino que no hay un eterno igual como él. Que no hay otro eterno. El único que es eterno y que es el eterno es Yuhei Bajei. ¿Por qué? Porque él no tiene ni comienzo ni tiene fin. Para que algo sea eterno como principio, como definición o en definición, no tiene que tener ni principio y obviamente tampoco fin. Si los mensajeros o los seres celestiales que hayan sido creados, obviamente se entiende que tuvieron un principio. Aún un principio supuestamente entre comillas, y válgame la redundancia, en la eternidad. Tuvieron un principio. El Eterno los creó. Pero el Eterno aquí está diciendo, no hay uno como yo. No hay otro Eterno. Y esto para dar a entender que no hay un Elohim que se pueda igualar a él. No hay ninguno. No hay ninguno que le dé estatura a él. Y sigue diciendo, yo formo la luz y creo las tinieblas, que de hecho esto lo vamos a volver a repetir para que veamos algo bien interesante. Hago la paz y creo la adversidad. Yo, el Eterno, hago todas estas cosas. Destilen, oh cielo, desde arriba, que derramen victoria las nubes, que se abra la tierra y brote la salvación. Sí, que surja la vindicación. Yo, el Eterno, lo he creado. Hay del que contiende con su hacedor, siendo nada más que un pedazo de tiesto de la tierra. Dirá el barro al alfarero, ¿qué estás haciendo? Tu obra no tiene agarraderas. Esto lo vamos a volver a repetir más adelante para que vayamos entendiendo el hilo de la enseñanza. Y sigue diciendo, ay del que le dice al padre, ¿qué engendras? O a la mujer, ¿qué das luz? Y dice el 11, así ha dicho el Eterno, el Santo de Israel y su Hacedor. ¿Me van a cuestionar sobre el destino de mis hijos? ¿Me van a dar instrucciones respecto a la obra de mis manos? Aquellos humanistas que dicen, oh, no, nosotros somos mejores, justos que el Eterno. 12 dice, yo fui quien hice la tierra y creé al hombre sobre ella. Mis propias manos desplegaron los cielos y yo he dado órdenes a todo su ejército. Yo fui quien lo levanté a él para la victoria y quien nivelé todos los caminos para él. Él reedificará mi ciudad y dejará ir a mi pueblo exiliado sin precio, sin paga, dijo el Eterno de los ejércitos. Obviamente hablando de que Ciro
le iba a dar la oportunidad a los judíos de volver. Recuerden la profecía que el Eterno le dio a las tribus del sur, a los judíos, por medio del profeta Jeremías, de que ellos iban a estar cautivos por 70 años por mano de otro escogido del Eterno llamado Nabucodonosor, del reino de Babilonia, de Babel, pero que desafortunadamente o tristemente abusaron del poder y hicieron cosas que no debieron hacer contra ese pueblo. Entonces viene el Eterno, escoge a otro ungido, a otro Mashiach, a Ciro, para entonces permitir al pueblo hebreo, después de los 70 años de cautiverio, que puedan volver. Y esto es lo que está pasando aquí, para que entiendan un poco el contexto. Dice el 14, así ha dicho el Eterno, la riqueza de Misraim, Egipto, y las ganancias de Cush y de los sabitas, gente de alta altura, pasarán a ti y serán tuyas, irán detrás de ti encadenados, ante ti se postrarán y se dirigirán a ti con reverencia diciendo, solamente entre ustedes está Elohim y no hay absolutamente ningún otro Elohim. ¿Se dan cuenta? No está diciendo de que no exista, no haya ningún otro Elohim en el sentido de que él es solo, sino que está diciendo que no hay uno como él, que todo lo que él está causando, en este caso para el rey Ciro, todo eso es porque el único que lo ha permitido, lo permitiría en ese momento, es él y nada más que él, nadie más. Y sigue diciendo en el verso 15, verdaderamente tú eres un Elohim que se ocultó, oh Elohim de Israel, que traes la victoria. Los que fabrican ídolos, si se dan cuenta, el contexto, todos están avergonzados y abochornados, van donde un hombre abochornados, pero Israel ha ganado mediante el Eterno un triunfo eterno. Ustedes no quedarán avergonzados ni abochornados en todos los siglos venideros. Porque así ha dicho el Eterno, el creador del cielo, el único que es Ha Elohim. O sea, ahí sí ya hace una diferencia. Ha Elohim, o sea, que es el superior, que es el Elohim. Y noten algo bien interesante. Cuando dice Ha Elohim, se pone por encima de los demás. Ahora, pónganse a pensar. Si no hay más Elohim, ¿qué sentido tiene el decir yo soy Ha Elohim? O sea, el Elohim que está sobre los demás. No tiene ningún sentido. No hay ningún otro Elohim que esté ni por encima ni igual a él. Todos están abajo de él. ¿Por qué? Porque es él el que origina a los demás Elohim, los demás dioses. Y sigue diciendo, el que formó la tierra y la hizo, el único que la estableció, no la creó vacía, sino que la formó para que fuera habitada. Yo soy el Eterno. No hay ningún otro. Y aquí está hablando algo claro. No hay ningún otro eterno. No hay ningún otro Yuhei. Y sigue diciendo el 19. Yo no he hablado en secreto en un lugar de la tierra tenebrosa. No he dicho al linaje de Jacob, búsquenme en una tierra vacía, yo el Eterno, que predigo confiablemente, que anuncio lo que es correcto. Y sigue diciendo, vengan, reúnanse, acérquense. Los sobrevivientes de entre las naciones no tenían conocimiento previo. Los que cargan sus imágenes de madera le oran a una deidad o a un Elohim que no puede dar éxito. Hablen, comparen testimonios, que hasta deliberen juntos. ¿Quién anunció esto de antemano? ¿Lo predijo desde la antigüedad? ¿No fui yo, el Eterno? Entonces, no hay Elohim aparte de mí. O sea, no hay un Elohim que sea igual que yo. El justo, el Salvador, ningún otro existe aparte de mí. Vuélvanse a mí y obtengan éxito. Y está hablando con eso. El contexto es comparando los Elohim de las naciones, incluyendo a esos muñequitos, a esas esculturas, con él. Él dice, eso no son nada. No hay ninguno de esos que se compare a mí. Ese es el contexto. Y sigue diciendo, 23, por mí mismo he jurado, de mi boca ha salido la verdad, palabra que no se revocará, que ante mí se doblará toda rodilla y jurará lealtad toda lengua. Se dirá, solo mediante el Eterno
puede hallar victoria y poder cuando la gente confía en él. Todos sus adversarios, o sea, los adversarios del Eterno. Ciertamente el Eterno tiene adversarios, pero no como nosotros pensamos. Sigue diciendo las Escrituras. Mediante el Eterno tendrá vindicación y gloria la descendencia de Israel. Y para aterrizar este pensamiento de que nadie le puede dar talla a él, que nadie es igual, ni se compara, ni siquiera igual a él, vamos a leer Isaías 46. Isaías capítulo 46. Y vamos a leer desde el verso 1. Note lo que dice este pasaje. Dice, Bel está postrado, Nebo se ha doblegado. Sus imágenes son carga de bestia y ganado. Las cosas que ustedes llevaban en procesión están apiladas como carga sobre bestias cansadas. Se han doblegado, se han postrado también. No pudieron rescatar la carga y ellas mismas han ido en cautividad. Escúchenme, oh casa de Jacob, y todo el remanente de la casa de Israel, a quienes he cargado desde el nacimiento y he llevado desde el vientre. Hasta que ustedes lleguen a viejos, yo seré el mismo. Hasta las canas no los sostendré. Yo fui el hacedor y yo seré el cargador. Y los sostendré y los rescataré. ¿A quién me compararán y me declararán semejante? O sea, si seguimos la línea de la idea del contexto, nos vamos a dar cuenta que lo que se trata de hacer ver es que no hay nadie igual al Eterno. No es que no haya más, que de hecho el mismo Eterno también lo dice cuando vemos cómo es que él escogió a Moisés y lo hizo Elohim, y también llama a Elohim a los jueces de Israel, y también llama a Elohim a los mensajeros, pero lo que él está mostrando es que no hay nadie igual a él, y esto es lo que estamos viendo aquí. ¿A quién me compararán o me declararán semejante? ¿Con quién me pueden asemejar para que parezcamos comparables? Si se dan cuenta, el punto desde el capítulo 40 hasta ahora es que el Eterno quiere hacerle ver a ellos, no hay nadie como yo, aunque hayan otro Elohim, no hay un Elohim como yo soy único. Ahí sí se puede utilizar la palabra único, porque hay una excepción en la palabra único que lo que significa es que no hay semejante a él, en el sentido de que tenga el mismo nivel, autoridad, poder. Es así que único no significa solo. Por ejemplo, cuando a mí me dicen, Miguel, tú eres único, no está queriendo decir la persona que yo soy el único ser humano, sino que lo que yo desempeño o mi forma de ser o lo que yo estoy haciendo, nadie lo puede hacer. Esa es una de las acepciones de la palabra en castellano único. De hecho, en hebreo también. La palabra único no es tanto que quiere decir que no haya más, en el sentido de que es un solo ser y punto. No, sino que no hay nadie que haga lo que ese ser hace o lo que ese ser es. En el caso, por ejemplo, del Eterno, no hay uno que sea igual y obviamente mucho menos mayor que él. Eso es lo que realmente significa la palabra único. Y por eso es que el Eterno está diciendo o está preguntando, ¿con quién me puede asemejar para que parezcamos comparables? Y sigue diciendo, los que sacan oro de la bolsa y pesan plata en la balanza, alquilan a un artesano en metales para que lo convierta en una deidad ante la cual se inclinan y se postran. Tienen que cargarlas en sus espaldas y transportarlas. Cuando la bajan, se mantiene en pie, no se mueve de su lugar, ni le claman. Ella no responde, no puede salvarlo de su angustia. Mantengan en mente eso y permanezcan firmes. Todo esto en serio, ustedes pecadores. Tengan en cuenta lo que sucedió en la antigüedad, porque yo soy Él, o sea, Dios, y no hay otro Elohim. No hay nadie como yo. ¿Se dan cuenta? Y el contexto de nuevo es
me están tratando a mí de ponerme a la misma estatura de esos Elohim que están hechos de metal, de oro, de plata, de madera, de yeso. No hay nadie como yo, dice Elohim. En el verso 10 dice, yo predigo el fin desde el principio y desde el comienzo. Cosas que no han ocurrido, yo digo, mi plan se cumplirá, haré todo lo que me he propuesto. Yo convoqué a esa ave arrebatadora del oriente, de una tierra distante, el hombre para mi propósito. Yo he hablado, así que haré que suceda, lo he designado, así lo completaré. Entonces, esto nos da a entender que, primero, no es que haya un solo Elohim, aunque no es el tema, sino que puede haber muchos, pero alguien igual, semejante al Eterno, no hay. Por lo cual, volviendo de nuevo al tema del punto de que si el Eterno tiene un enemigo per se, claro que no, porque no hay nadie que se le ponga al mismo nivel que el Eterno. De hecho, y esto es algo que vamos a seguir desarrollando más adelante, todas las demás criaturas, válgame la redundancia, son hechuras de Él. Y en casi, o mejor dicho, en todos los casos, para cumplir sus propósitos. Todos estos pasajes anteriores que hemos citado y hemos leído nos deben ayudar a aclarar que el Eterno no tiene un enemigo, como en este caso lo podemos entender en muchas de nuestras culturas, donde las dos partes luchan por el poder. Claro que no, obvio. El Eterno no tiene ese tipo de enemigo. No hay nadie que se compare, no hay nadie que pueda decir voy a hacerle guerra a este porque yo sé que puedo tener la posibilidad de ganarle. Claro que no. Pero sí hay seres, sean celestiales y terrenales, que se levanten como enemigos o adversarios del Eterno. Inclusive se puede decir también que pueden llegar a ser considerados como tal por el Eterno, sin entenderse obviamente que este enemigo está batallando mano a mano con el Eterno. Obviamente que no, no le va a dar talla al Eterno. A la final, estos que se levantan o que son considerados como enemigos, como lo vamos a ver, vendrían a ser o llegar a ser herramientas del Eterno para traer juicio sobre los malvados y de nuevo cumplir sus propósitos. Sí podemos hacernos la pregunta, entonces, ¿puede alguien convertirse en enemigo del Eterno o ser enemigo del Eterno o ser considerado enemigo del Eterno? Pues claro que sí, pero no hay que relacionarlo con la palabra Satán, sino más bien sí hay que entenderlo teniendo en cuenta las palabras que se trató anteriormente, la palabra en hebrea oyeb o la palabra ayab, cuyo palabra igual en griego es extros, que lo que se puede traducir al español es un enemigo hostil, inclusive frente o enfrente a las cosas del Eterno. También, de igual manera, teniéndola desde la palabra hebrea zar, cuyo griego es antikeimai, que se puede traducir como un adversario u opositor de Elohim o de Dios de una forma hostil. Para que veamos que sí hay personas que se levantan así, o sea, como enemigos y adversarios del Eterno, veamos primero en las escrituras al libro de Bereshit o Génesis, capítulo 3. Y para entender el contexto de este capítulo, en los capítulos anteriores pudimos leer y estudiar que el Eterno le decía a Adán que de todo árbol que se encontraba en el huerto de Edén, de todos esos árboles, su fruto podían comer, mas del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal no podían comer. Y le expliqué el por qué. Pero resulta que aquí en el capítulo 3 pasa algo. El Eterno le da una orden en el capítulo anterior, para que me vayan entendiendo la idea, y en el capítulo 3 mira lo que pasa. Ahora bien, la serpiente era más astuta que todos los animales salvajes que había hecho el eterno Elohim. Y le dijo a la mujer, ¿de veras que Elohim, o sea, Dios, les ha dicho que no coman
de ningún árbol del huerto. Noten algo bien interesante. El Eterno le dice, no coman. Pero resulta que este animal, la serpiente, en hebreo Nahash, le dice, no, eso no es así. Entonces, por definición, la serpiente en este momento, primero que todo, fungía como Satán, pero a la misma vez se convertiría en Oyef o en Extros. ¿Por qué Satán? Porque obviamente le llevaría a la contraria al Eterno, pero más adelante, por lo sucedido, ya vendría a ser como un enemigo hostil, de una forma malvada. Y sigue diciendo, la mujer le contestó a la serpiente, podemos comer del fruto de los otros árboles del huerto, que eso fue lo que le dijo el Eterno. La mujer en ese momento no estaba fungiendo como Satán, o sea, como opositora. Estaba de acuerdo con el Eterno. Ahora mire lo que dice en el verso 3. Es solamente del fruto del árbol que está en medio del huerto que Elohim dijo, no coman de él ni lo toquen para que no mueran. O sea, la mujer estaba sometiéndose al Eterno, estaba de acuerdo con el Eterno en ese momento. Pero mire esto, verso 4. Y la serpiente le dijo a la mujer, ustedes no van a morir. ¿Qué estaba haciendo la serpiente ahí? Estaba fungiendo de Satán. Pero no vemos en este pasaje que la serpiente obligara a Java a desobedecer, sino que le estaba llevando la contraria al Eterno y que fue Java de su propia iniciativa era quien iba a tomar la decisión para desobedecer, como vamos a ver, o como ya sabemos. Y sigue diciendo, lo que pasa es que Elohim sabe que tan pronto ustedes coman de él, se les abrirán los ojos y serán como los Elohim, que conocen el bien y el mal. Esta serpiente estaba fungiendo o estaba cumpliendo la función de Satán, de llevarle la contraria al Eterno. Pero mire esto, verso 6. Cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer y un deleite a los ojos, y que el árbol era deseable como fuente de sabiduría, tomó el fruto y comió. Ella fungió en ese momento ya más que un Satán, porque ella sí que actuó de una forma deliberada, de una forma maldadosa, porque ya tenía el conocimiento. Entonces la mujer actuó como Jeff, o sea, como una amiga adrede, hostil, que a conocimiento de que sabía, obviamente a conocimiento, valga la redundancia, de que sabía que no podían comer del árbol por mandato del Eterno, ella deliberadamente lo hizo. Ahí se convirtió en enemiga por definición del Eterno. Entonces, ¿qué pasa? La mujer tomó del fruto, le llevó la contraria, adrede al Eterno, pero no solamente llegó ahí, sino que también le dio a su esposo. Entonces vemos que en este aspecto la serpiente fungió como Satán, pero a la misma vez y eventualmente fungiría como Oyer. Pero la mujer sí que fungió como enemiga, como Oyer o como Sara, adrede, porque ella conocía. Esto también lo podemos ver en un capítulo más adelante, aquí de este mismo libro, el libro de Bereshit o Génesis, en el capítulo 4. Y esta es la historia, ustedes sabrán, de los hijos de Adán y Java, Caín y Hebel. Y dice, el hombre se unió con su esposa Java y ella concibió y dio a luz a Caín, que quiere decir creado, diciendo, he creado un varón con la ayuda del Eterno. Después dio a luz a su hermano Hebel, que quiere decir vapor, también se puede traducir como vano. Y dice, Hebel llegó a ser pastor de ovejas y Caín llegó a ser agricultor. Después de algún tiempo, Caín trajo una ofrenda al Eterno del fruto de la tierra. Y Hebel, por su parte, trajo lo más selecto de las primicias de su rebaño. El Eterno le prestó atención a Hebel y a su ofrenda. Pero Caín y su ofrenda no le prestó atención. Caín estaba muy enojado y puso mala
cara. Aquí ya empezó a fungir como Eyef, o sea, en contra del Eterno, y no solamente en contra del Eterno, sino también en contra de su hermano. Y mire lo que dice aquí. Entonces el Eterno le dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y pones tan mala cara? Seguramente si obraras bien, pondrías buena cara, pero si no obras bien, el pecado, o sea, la desobediencia, te acecha a la puerta para dominarte. Sin embargo, tú puedes dominarlo a él. O sea, el Eterno le está diciendo, mira, tú puedes solucionar el problema que ahora mismo te está generando en tu mente y en tu corazón. Antes de que vayas a tomar una decisión mala, mejor controla eso. Te está dando la opción de cómo puedes hacerlo. Pero ¿qué hizo Caín? Caín ignoró el consejo o el mandato del Eterno. Obviamente lo hizo adrede, por lo cual Caín se volvería un Eyef en hebreo o enemigo en español del Eterno. ¿Por qué? Porque obró adrede. Caín le dijo a su hermano, vayamos al campo, y cuando estaban en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. ¿Se dan cuenta? Y lo mismo sucede unos capítulos más adelante del libro de Bereshit o Génesis, capítulo 6, desde el verso 1. Mira lo que dice aquí. Cuando los hombres comenzaron a aumentar en la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Ja Elohim, obviamente hay una guerra de opiniones con relación a esta expresión a Elohim. Muchos dicen, oh no, estos son hijos de Set que se unieron a las mujeres pecadoras. Pero hay otros eruditos que piensan que estos hijos de Dios o los Bnei Elohim son los mensajeros, los que se conocen en nuestro idioma como ángeles. Y ahorita lo vamos a ver un poco más claro, aunque no es el tema. Voy a tocar algunos pasajes de la Escritura donde nos puede traer un poquito más de luz en la cuestión. Pero dice aquí, los hijos de Elohim vieron cuán hermosas eran las hijas de los hombres y escogieron esposas de entre las que le agradaban. Esto nos muestra de que estos hijos de Elohim no podían tomar como esposas a estas mujeres. Y de antemano ya sabían que no lo debían hacer, mas aún así lo hicieron. ¿Qué nos prueba esto? Que estos seres se volverían enemigos del Eterno. No en el sentido de que ellos iban a batallar o darle guerra al Eterno, sino que le llevaron la contraria al Eterno de una forma adrede. O sea que ya no lo hicieron como Satán, sino que lo hicieron como Oyeb o Ayá, o la palabra Sa en hebreo. Y mire lo que sigue diciendo. Verso 3. Pero el Eterno dijo, mi aliento no permanecerá en el hombre para siempre, ya que él no es más que carne, y se le considerará solo 120 años. Fue entonces, y también más tarde, cómo aparecieron los Nephilim en la tierra cuando los hijos de Elohim, o sea, los Bnei Elohim, o habitaron o tuvieron relaciones con las hijas de los hombres, quienes le dieron descendencia. Ellos fueron los héroes de antaño, los hombres de renombre. Los siguientes pasajes prueban que estos seres son ángeles o mensajeros y no los hijos de Seth. Mire lo que dice Simón Kefá o Simón Pedro, como se ha traducido, como se le conoce en Occidente. Vamos a ir a la segunda carta de Simón Kefá, Simón Pedro, en el capítulo 2, verso 4. Mire lo que dice aquí. Porque si el Eterno no dejó sin castigo a los mensajeros, o sea, ángeles, que pecaron, sino que habiéndolos arrojado al tártaro en prisiones de oscuridad, los entregó a ser reservados para el juicio. ¿Se dan cuenta? Y algo que pone en contexto que esto se está refiriendo a Bereshit o Génesis capítulo 6 es el verso siguiente, que dice, y si tampoco dejó sin castigo el mundo antiguo, pero preservó a Noah, pregonero de justicia, junto con otras 7 personas, cuando trajo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, aquí podemos dar, por lo menos, o podemos tener más claridad acerca de Bereshit y Génesis capítulo 6.
verso 1 al 4, que estos mensajeros, estos ángeles, son los Benei Elohim de Génesis. Los ángeles que está mencionando Shimon Kefa y que están ahora mismo esperando el día del juicio en esta cárcel, que en griego se conoce como tártaros, son esos mismos de Bereshit o Génesis capítulo 6, verso 1 al 4. Ellos se convirtieron en enemigos del Eterno, no para hacerle guerra al Eterno, sino por lo que ellos hicieron. El Eterno los consideró enemigos por desobedecerle. Y para que no haya duda de eso, vamos a ver o vamos a analizar otra carta que se encuentra en los libros nazarenos, en los escritos nazarenos. En la carta de Yehuda es solamente un capítulo. Note lo que dice en el verso 6. Dice, también los mensajeros, o sea, ángeles, pero esto está traducido correctamente al español, en otras versiones dicen ángeles, dice, pero también los mensajeros o ángeles que no guardaron su primer estado, o sea, que no se mantuvieron en la orden del Eterno de no tomar mujer. Ellos no tenían que tomar mujer, y sobre todo mujeres humanas, obviamente. Dice, sino que abandonaron su propia morada, los ha reservado bajo tinieblas en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles son los Benei Elohim, los hijos de Dios de Bereshit o Génesis capítulo 6. Estos se convirtieron en enemigos del Eterno. No enemigos, vuelvo a repetir, en el sentido de hacerle guerra al Eterno, sino que se convirtieron en enemigos al desobedecer al Eterno y dejar su posición como mensajeros, su posición de cumplir su función como vigilantes. Y así como la serpiente se convirtió en enemiga, así como Java y Adán se convirtieron en enemigos, así como Caín se convirtió en enemigo, así como estos mensajeros se convirtieron en enemigos, así muchos otros seres humanos también se convirtieron en enemigos del Eterno. De hecho, las mismas escrituras nazarenas dicen que antes de conocer al Eterno, nosotros éramos enemigos del Eterno. Pero obviamente enemigos ya no teniendo en cuenta el conocimiento de la palabra Satán, sino de la palabra Oyef y la palabra Zar. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la carta que Pablo le escribió a los de Roma, vamos a ir a Carta a los Romanos, capítulo 5, verso 10. Noten lo que Pablo dice. Pues sí, cuando éramos enemigos, y si usted lee el contexto, usted se va a dar cuenta que enemigos de qué o de quién, de Elohim, del Eterno. Dice, la muerte de su hijo nos reconcilió con Elohim. O sea, éramos enemigos del Eterno, o sea, oye, o Sar en hebreo, pero el sacrificio del Hijo de Dios, del Hijo de Elohim, nos reconcilió, nos removió de ser enemigos del Eterno. Mire lo que dice aquí más adelante. Con mucho más razón, ya reconciliados, nos salvará su vida. Entonces, ¿el Eterno tiene enemigos? Claro que sí, pero no de la forma como nosotros nos imaginamos, no de la forma como se nos enseñó, que hay un ser igual al Eterno que está batallando par a par con el Eterno. Así no, sino que enemigos en el contexto de la mente hebrea y desde el contexto del Creador, según lo que muestra en el texto hebreo, es que Él los considera enemigos por oponerse a su voluntad. No tanto de que vayan a batallar con Él. De hecho, ninguno de estos puede o se le da la idea de batallar con Él. Mire lo que dice inclusive todavía Pablo, Shaul, en la carta a los de Colosas. Vamos a ir a la carta a los Colosenses, capítulo 1, y vamos a leer en el verso 21. Note lo que dice Pablo. A ustedes también, aunque en otro tiempo estaban apartados y eran enemigos por tener la mente ocupada en las obras malas, ahora los ha reconciliado. Si entendemos o logramos entender que el Eterno ciertamente puede tener enemigos,
pero no de la forma como se nos ha enseñado en Occidente, y que esto quiere decir de que enemigo en el sentido de que no estamos haciendo la voluntad del Eterno. Entonces por lo menos podemos llegar a unas conclusiones más correctas con relación al tema de el Satán. Entonces sí, el Eterno tiene enemigos, pero no que batallan con él. Mire lo que dice Jacob, comúnmente conocido como Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4. Mire lo que él escribe. Este judío, que de igual manera como lo era Pablo, dice: gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es qué? Enemistad con Elohim. Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye ¿qué? Enemigo de Elohim. Conclusión: es el Eterno, teniendo en cuenta esto que hemos estudiado ahora último, quien considera o cataloga a cualquier ser o persona como su enemigo o adversario, cuando estos individuos por su propia cuenta o decisión le llevan la contraria a su mismo hacedor. Y hasta aquí dejo este estudio para que ustedes puedan preguntar, para que ustedes puedan opinar también. Y si les gustó, por favor, denle me gusta, like, comenten, compartan. Que la paz sea con cada uno de ustedes. Shalom.